Animales en peligro de extinción. ¿Cuál es la causa de que los animales estén en peligro de extinción? Existen múltiples causas por lo que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentran la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal, y la destrucción de especies exóticas. Animales en peligro de extinción. Ojolote. En el Olotzot, los aztecas vieron una manifestación del dios Xolotl, quien llevó a las almas al inframundo junto con el sol poniente. Los aztecas veneraban la carne del ojolote y atrapaban a las criaturas de la enorme red de canales y lagos que sostenían sus comunidades en el centro de México. Hoy solo queda una fragmentación de este sistema acuático y está siendo contaminado por los fertilizantes, pesticidas, heces y basura en la Ciudad de México. Mandril. La carne mandril se considera un manjar en el oeste de África y es parte de un comercio en crecimiento, con toneladas de carne de animales silvestres introducidas de contrabando en el oeste de Europa a diario. Debido a que los mandriles viven en grupos tan grandes, gran parte de su población puede caer en el comercio en auge en una sola cacería. La tala y la agricultura también está limitando sus lugares de refugio, por lo que estos notables animales necesitan urgentemente una protección más eficaz. Osos polares. Los osos polares dependen del hielo marino para atrapar su presa. Se abalanzan sobre las focas cuando emergen a través de sus respiradores y los acechan mientras toman el sol al aire libre. Pero el hielo está siendo derretido a medida que nuestro clima se calienta. En los 13 inviernos que siguen al año 2003 se produjeron las 13 extinciones de hielo más pequeñas registradas por los satélites. Las temporadas de caza son cada vez más cortas y por cada semana de hielo que se pierde en los inviernos del Antártico, los osos polares pierden alrededor de 7 kilómetros de grasa. Tortuga angonaca. La tortuga más rara del mundo tarda 15 años en alcanzar la edad de cría. Esto hace que cada huevo robado a cada árbol o arbusto talado sea un revés aplastante para estas especies al borde de la extinción. Se creía que la tortuga ya había desaparecido, pero en 1984 fue descubierta en el noreste de Madagascar. Recientemente la caza furtiva se ha intensificado y todas las liberaciones en la naturaleza se han suspendido mientras los guardias luchan para asegurar el área que ahora contiene solo un poco cientos de individuos. Gorila occidental de las tierras bajas. Las principales amenazas a las que se enfrenta el gorila son tres: la caza furtiva, la pérdida de hábitat, el contagio de enfermedades humanas. Los gorilas, al igual que los tigres, sufren la caza ilegal de furtivos, que se venden partes de su cuerpo, manos, cabezas o pies, para conseguir beneficios. Tamarino multicolor. El tamarino multicolor ha involucrado a una pequeña área en el noroeste de la selva amazónica. Su hábitat junto al río proporciona todas las presas y vegetación que necesitaban, pero a fines del siglo XVII se produjo un asentamiento humano. Este asentamiento ahora se ha convertido en el puerto de Manaus, una capital regional con más de 2 millones de residentes. Gran parte del lugar de Tamarinos ha sido pavimentado y aunque se puede encontrar en algunas áreas protegidas, el tamarino de manos rojas, especies invasora, le está robando la mayor parte de los alimentos y el poco hábitat que les queda. Monos de nariz chata de Yunnan. El mono de nariz chata está en peligro de extinción crítico debido a la pérdida de su hábitat natural y por la caza indiscriminada. Si China aplica efectivamente su protección de los bosques antiguos, el futuro de los monos de nariz chata de Yunnan mejorará significativamente. No obstante, los altos niveles de endogamonía seguirán siendo una amenaza seria. Las poblaciones supervivientes son tan pequeñas y están tan heladas en la actualidad que es posible que no tengan suficiente diversidad genética para almendrar en los próximos siglos. Oso panda. Las principales amenazas a las que se enfrenta el oso panda y que causa de este esté en peligro de extinción son las dificultades para reproducirse cuando están en cautividad, la destrucción de su hábitat y la caza ilegal. Pero el principal problema es la pérdida de su hábitat. De hecho, el futuro del panda sigue siendo precario. A día de hoy solo hay 2000 individuos viviendo en la naturaleza dispersos en varias poblaciones aisladas. Además, su fuente de alimento
el bambú es muy sensible a la temperatura y los bosques de bambú de China pronto serán extensamente dañados por el cambio climático. Guacamayos militares. En la naturaleza los guacamayos militares permanecen monógamos de por vida y como son mascotas excepcionalmente leales, su belleza y su compañía los pone en gran demanda de la industria de mascotas, pero muchos comerciantes lo toman de la naturaleza en lugar de criarlos en cautiverio. Águila filipina. Las águilas filipinas son particularmente vulnerables a las toxinas de las granjas y también son sensibles a la deforestación de su país de origen, ya que una pareja de cría necesita 133 kilómetros de cuadrados para sobrevivir y la mayoría de sus nidos permanecen en tierras desprotegidas. Estas parejas monógamas crían una sola polluelo cada 2 años, por lo que su población descendiente tendrá un problema para recuperarse. Ahora son menos de 1000 en la naturaleza y son quizás las águilas en mayor peligro de extinción en el mundo. Tigres. En los últimos 100 años, la población mundial de tigres se ha reducido en un 97% y a través de sus 9 subespecies se han extinguido. Así pues, las principales causas del peligro de extinción del tigre son la caza furtiva, la destrucción de su hábitat natural, la disminución de sus presas por el hombre. Lince ibérico. Los conejos salvajes no fueron la única víctima del virus de la mixotosis, que se extendió por Europa en la década de 1950, ni de los brotes de la enfermedad hemorrágica del conejo que comenzaron en los años 80. El lince ibérico, que se alimenta casi exclusivamente de estos animales, ha sido privado de alimento por la disminución de sus presas, sufriendo también la degradación de los bosques y la presión de la caza ilegal. El lince ibérico casi se extinguió en 2003. Se recaudaron fondos con un impuesto ambiental sobre una compañía pública de agua que construyó una presa en tierras que alguna vez fueron territorios lince. La población de linces ibéricos se ha elevado a cientos, pero los conservacionistas advierten que la reintroducción en curso serán necesarias y que el cambio climático podría poner en peligro la calidad de su hábitat. Leopardo de las nieves. El calentamiento global, que ha afectado al Himalaya 1 o 3 veces más intensamente que otros lugares del mundo, está desplazando los bosques hacia las laderas y reduciendo los hábitats del leopardo de las nieves. Mono dorado de nariz chata. Localizado a lo largo de las montañas del centro de China, la caza furtiva se ha reducido gracias a una mayor protección del gobierno. No obstante, su número ha ido disminuyendo a medida que se despejaron sus bosques para la obtención de madera y la creación de tierras de cultivo. Lémures. Los lémures son uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta, a causa de la destrucción de su hábitat en los bosques tropicales de Madagascar, donde la incertidumbre política y el aumento de los niveles de pobreza están acelerando procesos como la tala ilegal de árboles. La caza de varias de las especies de lémures para alimentación también se ha convertido en un problema grave. Bueno, y hasta aquí sería el video. Gracias por su atención.